Yo estaba pensando y de verdad que me preocupé un poco cuando comencé a ver las imágenes de los daños que causó ese terremoto 7.2, 7.3 en la escala de Richter en Taiwán. Y eso es un país desarrollado, un país que, sin lugar a duda, Altamente desarrollado. económicamente tiene sus problemas resueltos, es una potencia tecnológica, es un referente global de éxito en todos los sentidos. Escúchame, Carlos, y que se construye tomando en cuenta esos fenómenos porque allá es normal que ocurra un terremoto. O sea, eso a cada momento. Aquí lo estamos aprendiendo y hemos comenzado a aplicarlo. Falta ver cómo nos apuramos, porque nosotros estamos en la ruta de los huracanes, como también Bueno, lo estamos en la ruta de los ciclones. sí, entonces mi reflexión en ese sentido, la que quiero compartir con ustedes, es que generalmente nadie está preparado para lo inesperado. Esas personas cuando se acostaron el día anterior, pues no pensaron que su vida le iba a cambiar de manera dramática por estos acontecimientos y siguen fluyendo imágenes de graves daños. Entonces, en ese país que es un país desarrollado, que es un país disciplinado, que es un país con un nivel de educación de muchos avances, que también la tecnología no es una punta de lanza para la exportación, sino que se respetan las normas y los códigos a la hora de hacer construcciones, pues fíjense que un terremoto de esa magnitud ha provocado graves daños. Afortunadamente, vamos a decirlo así, apenas, y ojalá que no sean más, han muerto 9 personas. Donde yo quiero ir es a la reflexión de comparar lo que ocurre en un país desarrollado como ese, donde se respetan las normas para las construcciones, donde hay un criterio mucho más avanzado en todos los sentidos de la palabra, y que también tienen una capacidad de respuesta ante situaciones de esta envergadura para mitigar los efectos en la gente que resulta ser afectada. Entonces, nuestro país es una zona, es una isla que es muy vulnerable y de esto se habla, se habla y se habla gobierno tras gobierno, en este, en los anteriores y posiblemente en los que vendrán de aquí en adelante, sobre la importancia de estar preparados. Pero aquí eso solamente se asume en el discurso, no se asume en la práctica. Y hemos tenido pequeñas muestras, por ejemplo, de qué tan vulnerables somos y que son nuestras infraestructuras ante los fenómenos naturales, que los dos aguaceros que hemos tenido nos demostraron a nosotros que vivimos lamentablemente en zonas de lagunas y de piscinas, en donde un aguacero como eso, que es cierto que es imposible que una ciudad no se inunde, pero la capacidad de respuesta que tenemos por parte de las autoridades, y no quiero dejarlo en las autoridades actuales, porque aquí hemos tenido situaciones que le han tocado a los diferentes gobiernos que hemos tenido y la capacidad de respuesta, uno más que otro, ha sido favorable, pero siempre subyace, siempre sobresale la carencia que tenemos para poder responder ante eso. Entonces, nosotros tenemos un país que hoy en día tiene un PIB de un país súper desarrollado. Estamos hablando de un billón, más de 1 billón de pesos. Esos son cifras, son números que lo manejan países desarrollados. Sin embargo, tenemos una pobreza que no solamente podemos hablar de pobreza material, porque miren, cuando usted ve que un ingeniero construye una torre en una laguna que lo que hace es rellenarlo para que todo aparente estar adecuado y ese ingeniero puede terminar esa torre sin que ninguna autoridad vaya y lo supervise, lo fiscalice y que si ocurriese algo también pasar algún tipo de consecuencias, entonces no podemos hablar solamente de pobreza material porque tenemos los recursos. Lo que nos hace falta es quien haga cumplir con las normativas correspondientes para que nuestro país, ante una situación eventual que pueda presentarse, pues por lo menos el número de víctimas no sea catastrófico y la capacidad de respuesta del país pueda entonces colaborar y ayudar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. A mí la verdad que esa escena me llenó de mucha inquietud y lo traigo aquí a mi querida República Dominicana. Ojalá que nunca nos toque una situación como esa, ojalá que nunca tenga que ponerse a prueba cuál ha sido la calidad de las construcciones en la República Dominicana, tanto la pública como la privada, porque en ambas tenemos serias debilidades y tenemos entidades que están llamadas a hacer las supervisiones correspondientes. Pero ¿qué ocurre? Que más allá de la voluntad de los incumbentes que están en esas instituciones,
en el pasado como ahora en el presente, siempre se impone que si los intereses de quien va a ser fiscalizado tiene una conexión política o económica, pues esa supervisión no llega hasta ahí. Qué pena y qué tristeza sería que en República Dominicana tengamos que darnos cuenta un día de todas las debilidades que hemos tenido y respetando las normativas correspondientes cuando ocurra una eventualidad de la naturaleza, como puede ser un sismo de una alta magnitud o puede ser un huracán potencialmente mayor. Yo pienso que los planes que estamos haciendo hoy no pueden estar de espaldas a esa realidad. Hemos tenido la dicha, hemos tenido la suerte, pero no podemos seguir jugando a la ruleta rusa con el peligro que implica los impactos de fenómenos naturales sobre los cuales ningún país está exento, y el Caribe es una zona de muy alto riesgo, tanto sísmica como también a nivel de los huracanes. Sí, sobre eso, Carlos, sí. Aquí hace tiempo que hay normativas antisísmicas en el país, pero ocurre que igual que las leyes normales, aquí hay muchísimas leyes que nadie la cumple y que nadie se encarga de que se cumpla. Y eso pasa también con las normativas en construcción. Ocurre ahora mismo, uno no sabe quién tiene que velar por la calidad de las obras, porque antes lo hacía Obra Pública, luego se creó el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Parece que le pasaron esa parte de edificaciones porque edificaciones era un departamento, una sección, una parte de obra pública. Se creó la NESBI para hacer los levantamientos correspondientes, pero en realidad no da abasto para la cantidad de... No, pero tampoco daba abasto a obra pública. Lo que pasa es que también tienen una responsabilidad los ayuntamientos a través de las oficinas de planeamiento urbano correspondiente. Los ayuntamientos no han perdido esa calidad también. Correcto. Pero hay responsabilidades compartidas. Correcto. Lo que pasa, para tener un comentario sobre eso, es que tú tienes por una parte el gobierno central, que tiene una entidad que debe velar por la calidad de las obras, que no cumple con su papel, porque aquí ocurre, yo soy ingeniero electromecánico y he bregado con muchas construcciones. Aquí una oficina, una compañía de ingenieros te diseña una torre y te pone, por ejemplo, que en el edificio, la planta número 4 hay 3 apartamentos que tienen dos habitaciones. Y de repente cuando construye esas 2 habitaciones las convierten en 3. Pero no hay nadie que vaya y fiscalice que efectivamente lo que se hizo se corresponde al plano. Y en el caso de los ayuntamientos todavía es peor. Los ayuntamientos en general no le preocupa la calidad de la obra. Cuando un ayuntamiento manda un inspector a una obra, es para fiscalizar que esa obra tiene el permiso y que pagó los impuestos del lugar. No es para verificar la calidad, porque la mayoría de inspectores, para no decir todos de los ayuntamientos, son gente que no tiene ninguna formación en el área de ingeniería. Son compañeritos políticos que lo ponen a picar ahí y lo mandan a fiscalizar obras para ver si han apagado los impuestos, los arbitrios municipales, y no para garantizar la calidad de la obra. Gracias, compañero.